Este es un video que muestra la hedionda doble moral que hay en las personas. En muchas. Esas típicas que les gusta hacer pero no les gusta que les hagan, y de esas abundan en todos lados, aunque por suerte son una minoría, ya que navegan con una bandera enfocada en el doble rasero. Y hoy ocuparemos dos ejemplos para dar evidencia de que cada quien jala agua para su molino cuando les conviene. Lo que pasó con Franco Escamilla solo es una pequeña parte de aquellos infames que se escudan en un sistema imaginario de la justificación, el cual dice que porque él es comediante puede hacer y decir lo que quiera. Y es cierto, podrán tachar a todo aquel que critica a Franco Escamilla como un cristalito o un tipo que no aguanta nada, que el comediante solo vende humor. Pero ¿qué pasa cuando tus propios chistes son usados en tu contra? ¿Qué pasa cuando el karma te pega y ya no puedes aguantarlo? ¿Qué pasa cuando estás del otro lado del espejo? Este caso también se relaciona con el tema de la Casa de los Sarnosos, donde explotó por completo el negocio de Televisa, la gran ramera de la comunicación, la cual se sigue cayendo a pedazos gracias a una doble moral inmensa por parte de los concursantes, de todos estos bichos que al final terminaron saboteando el negocio del cara de cuyo. Los ratings, sino también los patrocinadores, los cuales en fila fueron saliendo debido a los malos comportamientos y a las simulaciones de personajes que desde el día 1 fueron nefastos. Por eso, hoy tomaremos el ejemplo de esta basura de contenido para que usted vea no solo la escoria que le vende la gran ramera, sino la clase de personas que están en el medio artístico y que se sienten poderosos, cagados por Dios y que piensan que la gente los debe idolatrar. De aquí viene la frase muy pensante de muchas personas que dice lo siguiente: ya no haga famosos a los tontos. Prepárate, porque cada que este canal se acerca al 1.000.000 de suscriptores, Televisa llora, y con ella todos sus paleros. Por eso, si no estás suscrito, hazlo para que nos ayudes a llegar al 1.000.000 y esta basura de televisora siga yéndose cada vez más al caño. Además de cómo en esta ocasión daremos evidencia de la gran hipocresía que los ídolos de muchos vomitan y muestran realmente la porquería de personas que son. Es por eso que hoy te presento Se emperra Franco Escamilla, Adrián Marcelo y el fracaso de la Casa de los Famosos. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Franco Escamilla es un cómico que se ha valido mucho de su triste historia en sus inicios, cuando cantaba en camiones y en bares, buscando de alguna manera la fama y el dinero que no encontró en su natal Cuautla, Morelos. Hay que decirlo tal como es, porque su mamá había firmado el permiso para que a sus 17 años de edad este sujeto se metiera a los bares a cantar allá en la ciudad de Monterrey. Tan era la necesidad que había que hacer lo que sea para tocar las puertas, y eso no es lo que se critica, pues todos tenemos una historia de sufrimiento y donde se hace hasta lo imposible para cumplir las metas, cualquiera que sea. Como todos saben, Franco Escamilla se empezó a hacer famoso no por la cantada, sino por los chistes de humor negro que se aventaba, del que muchos cómicos se escudan, pues se creen con el derecho de reventar a quien sea. Pero aquí hay un tema: el humor negro es válido siempre y cuando las dos partes se aguanten, o sea, el cómico y el público. Si una no aguanta, a pesar de saber de que el chiste será muy duro, es mejor no consumir y listo. Sin embargo, que aquí hay otro problema, y no es tan sencillo como se cree, pues, ¿qué pasaría cuando se invierten los papeles y tú eres al que le aplican el chiste negro? ¿Tienes el valor de reclamar por algo que tú también haces? Puedes justificar tu miseria diciendo que se metieron contigo o tu familia si tú también lo hiciste y te escudaste en la fama o en el ser cómico para poder fregar al de enfrente. ¿A poco tendrías el valor de reclamar siendo cómico cuando te toca ser la burla del público? Hay un video de Franco Escamilla donde minimiza el bullying cibernético. Ojo con esto, por favor. Ponga usted mucha atención,
pues dijo textual lo siguiente: yo fui víctima de bullying del de a de veras, no de las tonterías esas que traen ahora el ciberbullying. ¿Qué estupidez es esa? Me hacen bullying en Facebook. Pues cierra la cuenta, puñetas, y listo, nada más. Todo esto con aires de grandeza en su monólogo. Bueno, Franco Escamilla tomó esa ruta gracias a los chistes negros, a la misoginia, a sobajar a la gente en general, en especial a las personas con sobrepeso. Al hablar de la mujer que debe estar en la cocina y de crear monólogos rancios sobre un pequeño sector de la sociedad, este sujeto incitaba a los hombres sobre las 3 cosas que deben hacer las mujeres. Uno de tantos chistes negros y copiados de otros personajes, que decía textual tras el monólogo de los vatos queda bien, que habla de que cuando un hombre quiere quedar bien con una mujer es porque se la quiere dar, generalizando mucho en sus dichos. Los hombres tienen necesidades básicas. Chris Rock lo explicaba perfecto cuando decía que el hombre quiere comida, sexo y silencio. Una traducción fidedigna que yo hacía en los bares en aquel entonces cuando ripeaba a Chris Rock era: nos comemos un ratito, cocíname algo rico y cállate el hocico. Eso es lo que quiere un hombre-mujer, solo eso. Lo más cagado de todo es que este chiste lo replicó también Ricardo Farri. O sea, todos los disque humoristas mexicanos de ahora son una copia barata de varios otros personajes, en este caso de Chris Rock. Y lo peor es que ni siquiera son genuinos, como lo era, por ejemplo, el maestro Polo Polo, quien también era vulgar, pero tenía talento para mandar los mensajes sin recurrir a lo explícito, solo para hacer reír. Este nunca mencionó, por cierto, al miembro masculino con la palabra Vergara. Pero bueno, ¿qué pasa cuando le aplican los chistes al humorista? Eso pasó a sabiendas de que Franco Escamilla se burlaba de las personas con sobrepeso. Sacó N número de cantidad de chistes sobre ellos. Desde la chica de los 15 años a la que el chambelano quiere y deja plantada. Inclusive, según él contó, una anécdota donde no quiso revelar el nombre de la chica. A la amiga que se queda guardando las bolsas de las chicas guapas en el antro, porque no consigue pareja, o a la chica que pone para el pomo en las pedas, para que los demás tomen y así ganarse la confianza de los chicos guapos. Y vaya, son cosas que quizá pasan en la vida real, como el caso del chiste de Platanito sobre Devani Escobar, donde defendió al comediante y aceptó que ese chiste no estaba chido para los familiares, que él no contaría, pero no por eso se satanizaría al comediante que lo contó. Pero aquí no se critica eso. El comediante puede contar los chistes que quiera. Ya habrá quien entre a su función, al que le guste y pague por ello. Aquí el tema es que, si eres comediante de humor negro, y de paso, muy conocido, estás propenso a ser sometido al escrutinio público. Y en algún momento te tocará. Por eso hace algunos días salieron algunos videos de los 15 años de la hija de Franco, donde apareció toda su familia. Ese pequeño clip bastó para que fuera señalado y vapuleado por las redes, para que le recordaran sus tantos chistes grotescos sobre gente obesa. Y ahí es donde explotó todo. Por eso pregunto, ¿hasta dónde está el límite entre el chiste y la realidad? A este lo agarraron de piñata, pero eso no quedó allí, ya que en uno de sus videos y posturas a Escamilla le subieron los triglicéridos. Aquí hay que recordar el chiste del monólogo del ciberbullying, pues este fulano, en la incongruencia total, no aguantó el troll de la gente y empezó a decir que se estaban metiendo con su hija, cuando en realidad le pagaron con la misma moneda, cuando él cuenta chistes de otras personas en sus shows. El vato pataleó en su video, le subió la glucosa y la hipertensión le bloqueó las arterias. Vomitaba rabia y por eso amenazó e insultó a la gente que se burló de su doble moral y de quienes según le atacaban a su familia. Luego, para sentirse más empoderado, sacó un tema que no tiene nada que ver, que lo terminó por sepultar, cuando hizo alusión a que él hacía algo por la gente apoyando las causas nobles entre comillas, que donaba dinero a instituciones cuando sus detractores no han hecho nada por el país. O sea que si él dona dinero a los niños pobres, por ejemplo, ya tiene el derecho a sobajar a la gente con sus chistes. La verdad, no hay correlación. La realidad es que Franco Escamilla utilizó a un sector de la población
para burlarse de ellos y así armar sus shows con gente que le gusta eso mismo que critica. Pero ahora que le tocó a él, simplemente no se aguantó y se molestó, insultando y mostrando el cobre. Mandó a su lacayo de redes sociales a bloquear a la gente, además de mostrar una cara muy soberbia, con un auditorio que le compró la simpleza de sus chistes. Hoy, muchos lo ven como víctima, pero otros lo ven como un tipo doble moralino, que le gusta hacer, pero no le gusta que le hagan. Pero, ¿qué tiene que ver Franco Escamilla en el video de la Casa de los Famosos? Bueno, esto viene de que Escamilla se burló de la ansiedad de Arad de la Torre y de sus llantos en un tema de la Casa de los Arnosos que tuvo con Adrián Marcelo. Por eso, mucha gente le empezó a pegar por el lado de los 15 años de su hija, lo cual se agudizó más cuando él en su momento se ha burlado de esta población en México, la cual malamente en los últimos tiempos se ha incrementado más por el tema de la comida chatarra y los malos hábitos alimenticios. Aún tenemos pendiente el tema de las marcas chatarra que facturan millones en nuestro país por una mala cultura alimenticia. Aún así, es doble moral por parte de Franco Escamilla burlarse de la gente con sobrepeso y molestarse hasta insultar a la gente que cuestionó el mal de su familia. ¿Hasta dónde está permitido este tipo de comedia? ¿Eso no doble moral lo que hizo este bicharraco? Veamos. Bien, en realidad, debo señalarlo. La Casa de los Famosos es una porquería de contenido. Siempre lo fue. Una versión refrita de Big Brother para que Televisa ganara rating. Un contenido guionizado, absurdo y mamila que no generaba nada en realidad como para enriquecer el pensamiento o algunos otros valores importantes y que valgan la pena. Sin embargo, lo que sí podemos rescatar de todo este circo hediondo es cómo Televisa se está muriendo de manera exponencial, además de cómo ensalzar la hipocresía y cómo mucha gente ocupa ciertos temas de dolor social para justificar sus marrullerías. En esta historia me centraré en 3 personajes. Adrián Marcelo, quien fue contratado por la empresa para meterlo a la casa a sabiendas de que es un tipo incendiario, porque domina muy bien el lenguaje hiriente. Y cuando se trata de jugar en una casa donde el ganador de los 4 millones de pesos es el último que queda al final, Marcelo haría lo que fuera por ganar. Luego, sigue Galamontes, que ha tenido un pasado oscuro el cual lapida por completo sus pensamientos feministas, en los cuales navega para ganar adeptos entre un sector de féminas. Y el último, Arad de la Torre, quien es un personaje altamente tóxico, oscuro y nefasto. Parte de la runfla de palurdos disque actores de Televisa, que siempre han estado pegados al poder. Pues tiene un conflicto con el SAT que arrastra desde hace más de 20 años, cuando estaba en el gobierno el panista Vicente Fox el marihuano, Felipe Calderón y Peña Nieto. De hecho, culpó a Peña y a Fox, porque según él, por hacer política lo reventaron. Pero, ¿por qué Arad de la Torre tiene problemas con el SAT? Sencillo, pidió un crédito fiscal y como cualquier ciudadano que pide créditos y no paga, ¿en qué se convierte esto? Pues en un delito. Es exactamente lo mismo que está haciendo el usurero Salinas Pliego. Deuda que arrastraba por años y que apenas en este sexenio parece ser que le cobraron lo que debía. Su situación según este mequetrefe ya estaba solucionada desde el 2022. O sea que tuvieron que aplicarle el rigor para que pagara porque si no, esa deuda al fisco la seguiría teniendo. Y con el apoyo de Televisa este sujeto seguiría como si nada, gozando de los típicos privilegios de la corrupción. El golpe fue durísimo, pues es algo que pocos sabían. En fin, la historia se desarrolla con estos 3 personajes, mientras Adrián Marcelo jugaba con sus palabras duras y ponía a parir chayotes a sus contrincantes. Personajes como Galamontes empezaban a hacerse las víctimas, porque según ella sufría de ansiedad, a pesar de que una denuncia de su mamá daba por hecho que la actriz atentaba contra ella y que casi le había dejado en la calle. La actriz en el pleito dijo que su mamá le pedía la mitad de sus ganancias, a lo que ella no accedió. Ese pleito se hizo público. De ahí viene la frase de Adrián Marcelo que decía: la ansiedad no es un botón que se prende y se apaga. Lo que pasa es que tú eres una gran actriz. Esa frase desde la semana 2 hizo pedazos el ambiente de la casa que, dicho sea de paso, el guión especificaba
que siempre debía ser polémico, porque si no, ¿cómo se van a vender? Pues la idea de Endemol y en la sociedad que hizo con Televisa era esa, que se dijera de todo menos golpes dentro de la casa, cosa que arrastraría problemas con el cara de Cuyo y patrocinadores semanas adelante. El punto acá es que tanto Arad como Gala cayeron en el juego de Marcelo, quien ya los tenía estudiados y los orilló a mostrarse como las putrefactas personas que son. Pues mientras ella se quejaba de misoginia, machismo y todos estos conceptos mal interpretados, Marcelo le decía una y otra vez que todo lo que le decía no tenía sustento, ni nada que ver con la forma de jugar en la casa, lo cual era un negocio, que todos harían lo que fuera por ganar, y que al final la mostraba tal como era, una mujer oportunista y nada más. El discurso le falló muchas veces a Gala Montes, quien al final terminó mostrando un odio sistemático sobre Adrián Marcelo. Lo mismo pasó con Arad de la Torre, quien no supo jugarle cuando le advirtió que jugaría pesado tras sacarle el tema de su deuda a la hacienda pública por más de 20 años. Que a decir verdad, nadie lo sabía del público ni varios en la casa, pues el regiomontano movió sus cartas tocando temas que deben ser públicos, aunque muchos digan que es un tema sensible. Pregunto, ¿es en serio que deberle millones de pesos al SAT debe tratarse en lo oscurito? En realidad, Adrián pegó con un tema de interés de la gente y de un fraude al fisco, mostrando cómo en realidad actores, futbolistas, clubes, empresarios, televisoras, todos, absolutamente todos en gobiernos pasados han sido condonados ante el fisco y también salvados por el poder porque al final son lacayos de Televisa. Tanto así que Arad pensó en tomar acciones legales contra Adrián por tocar el tema. Pero, ¿qué pasó? Simplemente lo exhibió de cuerpo entero diciendo a la gente: ¡Hey! Acá hay un tipo que le debe a la hacienda pública y que además es actor, pero tiene una relación muy estrecha con el poder. Un tipo opulento que no necesita llevarse los 4 millones de pesos de este juego. Y aquí es donde queríamos llegar, solo para que entienda y vea la doble moral de la televisión, en este caso, de estos actorcillos gandallas y mamones. Lo que siempre hemos dicho en este canal y lo hemos sustentado: las mafias están en todas partes. En lo político ni se diga. En las empresas como Televisa existen, con donaciones a todos sus actores mismos que estaban adheridos al poder y que recibían dádivas o en este caso créditos fiscales gozando de privilegios que solo la élite puede disfrutar al amparo del poder público. Es por eso que lo único que puedo rescatar de esta porquería de programa es cómo, a pesar de que es entretenimiento muy barato, podemos entender que el mundo del espectáculo también está sumergido en marrullerías fiscales, deudas y delitos que han sido ocultados por el Poder Judicial, políticos y televisoras. Una mafia de 360 grados, además de que el movimiento feminista está mal encaminado, que muchas personas lo toman como golpeteo político, porque hay que decirlo, el movimiento feminista se manchó desde que se politizó, pues nunca reclamaron en el lugar correcto, en el Poder Judicial, órgano que imparte justicia. Además de que las verdaderas feministas nunca supieron separarse de los grupos anarquistas y de choque que golpeaban transeúntes en las calles y vandalizaban monumentos históricos. Pues pregunto, ¿cuándo en otros gobiernos se manifestaban de esa manera? Desgraciadamente el movimiento feminista hasta la fecha nunca hizo nada por separarse de los anarquistas del 8M, como lo hicieron los verdaderos estudiantes que están a favor de la reforma al Poder Judicial. Pues días atrás, algunos estudiantes, hijos de la opulencia, y de jueces y magistrados, mis reyes que ni siquiera conocen las leyes, mucho menos de las clases básicas de primaria, abogan a una dictadura imaginaria con la reforma al Poder Judicial. Pero, ¿qué pasó después? Estudiantes de diversas universidades públicas y privadas también salieron a las calles, juntaron más de 10,000 asistentes y se plantaron enfrente del Poder Judicial para limpiar su nombre, de que ellos sí están a favor de los cambios en este poder. Acto seguido, la televisión tradicional no pasó una sola imagen en sus noticieros estelares, tratando de tapar la realidad de que solo muestran lo que les conviene a los intereses de los empresarios y el poder económico. Por eso, el movimiento feminista del que ladra Gala Montes, pocos se lo toman en serio,
debido a que ha sido utilizado con fines políticos que desean literal el poder del cual ya no gozan. En fin, este circo terminó con Adrián Marcelo pidiendo su salida, la cual llegó por fin, ya que no era la primera vez que abogaba a salir de ese lugar por cuenta propia. Al final, dejó algunas reflexiones como una casa descompuesta, con varios personajes intrascendentes, exhibiendo a varios de los integrantes como lo repugnantes que son como persona. Y de paso, la terminó dejando con una desbandada de patrocinadores y de rating. Pero eso lo veremos más adelante, lo cual tiene que ver con el final de Televisa, el cual sigue hundiéndose en un foso sin fondo. Por lo que la salida de este personaje de la casa simplemente es muestra de que ese show solo tenía rating porque era quizá el único que se atrevía a confrontar a todos los demás, que jugaba con las reglas del juego. Pero, ¿qué tanto impacto tuvo la salida de Adrián Marcelo de este programa pitero? Vayamos a verlo. Televisa tiene muchas broncas, desde una investigación en Estados Unidos por el tema del FIFA Gate y por desmantelar, escuche bien, a la gran ramera en Estados Unidos, tema que le sacará mucho dinero del cual ya no tiene. También le apostaron al fútbol y fracasó su selección. Hoy mendigan afición para que los vayan a ver a los Estados Unidos y ahora en México, donde pedirán a la gente que se sensibilice con este falso lábaro patrio. Fracasó también el tema político con sus sicarios de la información, chayoteros que ya no tienen credibilidad, que ya su candidato no pudo llegar al poder, por lo que tendrán que vivir de nada otros 6 años cayéndose así, casi en su totalidad, el imperio de porquería. Luego, le apostaron a la casa de los idosos y cuando creyeron engatusar a la gente, la estrella de este programa y el que les daba literal las vistas, terminó saliendo. Y de paso se llevó a la gran mayoría de patrocinadores, siendo un golpe durísimo a la continuidad de este programa, pues también se dice que el cara de Cuyo discutió con los productores y con la empresa Endemol. Marcas como Helados Holanda, Rexona, Restaurantes Vips, Productos Unilever, Knorr, Productos Lácteos Lala, Nescafé y Purina de Nestlé, Nutrioli, Scotch Brite, Domino's Pizza, Sabritas, terminaron por declinar seguir en este contenido. Todas estas argumentaban lo mismo, que lo que se mostraba en la casa no comulgaba con los valores de sus empresas, ya que en realidad todos ellos declinaron por diversas actitudes de los integrantes. Esta desbandada de patrocinadores fue un golpe duro, no solo al dinero que estas marcas puedan aportar, sino a la confianza que la televisora ya no tiene y está perdiendo con este tipo de empresas. Sin embargo, algunas otras se conservan y lo harán hasta que termine este show de baja calidad, como Coca-Cola, Mercado Libre, Didi, Eternal Secret y Soñare. Aún así, el mazazo fue durísimo a pesar de que Televisa se jacte que su programa es el más visto de México en otros momentos, con 12,000 millones de views en sus fragmentos de videos que cuelgan en redes sociales. Ya cuentan, todo hasta los likes seguramente. Además de los supuestos 6 millones en audiencia los domingos con sus galas y demás jaladas. Pero la realidad es que este programa no vale absolutamente nada. Solo pitorreo barato y mediocre del cual se pueden rescatar los puntos antes mencionados. Ahora, se estima que después de la salida de Adrián Marcelo, los ratings caigan arriba del 60%. Además de que supuestamente se tiene que presentar a la gala del domingo, y si no lo hace, según tendrá que pagar 4 millones de pesos por penalización, de lo que se estipuló en el supuesto contrato. Sumado de que ningún programa de Televisa puede hablar de él, debido a todos los problemas que les originó su estancia, el tema de patrocinios y la quemazón de Televisa con gran parte de su auditorio. En pocas palabras, Adrián Marcelo dinamitó el negocio de Televisa con su estrategia. Esto es algo que no se había visto jamás en la gran ramera de la comunicación, donde siempre se la han pasado presumiendo de que sus contenidos son los mejores, siendo solo una simple falacia y mostrando el doble rasero de sus integrantes conjugado con el abandono de los que aún mantienen con vida a esta mugrienta empresa. Televisa se cae a pedazos y pareciera que su rumbo es incierto, en el plano de recuperar patrocinadores en general, el poder y sobre todo la credibilidad del auditorio.
algo que ya no tiene ni tendrá, y que cada día que pasa, muchos televidentes del ayer y del ahora están dejando de encender su televisor, o en su defecto, dejar de pagar el sistema de televisión de paga o su plataforma ViX. De hecho, usted tiene el poder de mandarlos para siempre al caño del olvido, dejando de consumir sus productos oficiales, dejando de pagar una mensualidad por su plataforma, dejando de consumir fútbol en sus plataformas oficiales o de pagar boletos en los estadios. Pues el día que una sociedad bien informada, organizada, exigente de los contenidos se decida poner en práctica estos puntos, por fin sepultará para siempre a la empresa del cara de Cuyo, la gran ramera de la comunicación. Por ahora, con la Casa de los Sarnosos se exhibieron, un lugar habitado por actores deudores de impuestos, actrices que se cuelgan de movimientos politizados para hacerse las víctimas, y que, en lo más risible, les llevaron a un tipo que no tiene mucho que perder, ni tampoco un tope para decirle sus cosas, que vio como esto un juego de competencia y un negocio jugoso. Sí, hasta el día que decidió salirse para siempre de este reality show para engañabobos, y que demuestra que gran parte de los que lo consumieron siguen siendo esclavos de la ya tan desgastada televisión basura como Televisa. Pero dime, ¿es Franco Escamilla un doble moral asqueroso o tiene razón en quejarse de que la gente lo critica a él y a su familia? ¿Qué sentimiento te deja la basura de la Casa de los Sarnosos? ¿Sabías que Arad de la Torre le debía al fisco? ¿Ahora entiendes que la Casa de los Idosos solo es un contenido sin alguna enseñanza importante? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.